Las novenas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. El mijeño Carlos Pulpillo, que reside actualmente en Londres, cerró la sesión matinal del sábado 19 de febrero. Carlos Pulpillo nos va a hablar de Ronald Fraser, una historia oral de Mijas en el siglo XX. Él es doctor en Historia Contemporánea con la tesis Orígenes del franquismo de la Nueva España. Su actividad investigadora ha continuado tanto en España como en el Reino Unido con aspectos de propaganda, historia social y relaciones internacionales durante la Guerra Civil Española. Además, entre sus trabajos siempre tiene interés en ahondar en la historia local de Mijas. Bienvenido a tu pueblo, Carlos, y gracias por estar aquí. Antes de nada, decir que estoy tremendamente contento de estar aquí esta tarde con vosotros, con mi familia, con la gente de aquí de Mijas, porque hace, creo, si me lo recuerdo, 8 años que no vengo. Y qué mejor excusa que una jornada de historia para cogerme un fin de semana e intentar venir aquí y seguir trabajando e investigando un poco sobre el pueblo. Además, también creo que, bueno, enhorabuena a Remedios, que acabo de ver su charla y creo que lo que voy a hablar un poco tiene bastante relación con ella. Mi charla trata realmente, no es una charla en sí, sino voy a presentaros el proyecto en el que estoy ahora mismo trabajando. Son las primeras pinceladas de un personaje que creo que todos debemos conocer aquí en Mijas, que es Ronald Fraser. Sobre todo por 2 libros, 2 publicaciones que son fundamentales, creo yo, para comprender el siglo XX mijeño, y no solo desde una perspectiva histórica, sino también aspectos antropológicos, sociológicos o cualquier tema relacionado con las ciencias sociales. Son 2 libros fundamentales. Y encima, bueno, también me permito hacer un pequeño homenaje a él, porque hace 10 años que nos dejó, si mal no recuerdo fue el 12 de febrero del 2012, y creo que por la relevancia que tiene la persona aquí en el pueblo, pues también es necesario que lo mencionemos. El origen de este proyecto de investigación que yo estoy intentando llevar a cabo realmente tiene unas casualidades que tiene, lo que yo siempre digo, las casualidades que tiene la vida. Yo vivo en la ciudad de Manchester y normalmente siempre voy a la librería, como aquí en España la Casa del Libro, que se llama Waterstones. Y normalmente pues siempre voy a buscar los libros relacionados con los temas que trato, ¿no? Por las nuevas publicaciones. Y encontré esta foto que tenéis aquí a mi espalda, que es la publicación, la reedición del libro de Escondido, que es fue publicado en 2010, aquí en esta edición, allí en la librería. Digo, bueno, ¿qué hace? Esta foto me suena, este personaje también me suena, he trabajado sobre su biografía, ¿no? ¿Qué hace aquí en esta librería? Hablando con unos amigos de la Universidad de Liverpool y de la Universidad de Manchester, me comentaron que cuando tratan el tema de fuentes orales dentro de sus carreras, uno de los ejemplos que normalmente suelen poner es Ronald Fraser y sacan el libro de In Hiding, de Escondido. Digo, bueno, aquí en Inglaterra, a 4.000 kilómetros del pequeño pueblo en el que nosotros vivimos, y se está estudiando esta historia como un ejemplo no solo de la vida de Manuel Cortés, sino también de la metodología de trabajo que este personaje, que esta persona, que este historiador, aunque ahora veremos si realmente fue un historiador, quiso llevar a cabo. Eso lo uno a lo que a mí me interesa también, que es la percepción de la comunidad británica, sobre todo porque resido allí, sobre España y en concreto muchas veces sobre la Costa del Sol. Vivo en Manchester, conozco muchas personas que por casualidades o tienen segunda residencia aquí en Mijas, o tipo Robert Redford, que se vino a pasar unas vacaciones bastante buenas aquí. Pues recientemente he descubierto que Adam Feinstein, el traductor de Pablo Neruda, estuvo también pasando unos meses aquí en los años 60. Es decir, una serie de circunstancias que también, en el caso de Ronald Fraser, me llevó a unirlo todo e indagar no en su obra, sino un poquito también en su vida y qué relación tiene Mijas en la configuración de esa persona como investigador. Y me interesa su proceso, cómo llegó a ser escritor. No es historiador, para mí es un escritor que escribe historia, y lo escribe, en mi opinión, bastante bien. Y cómo influyó Mijas en esa configuración.
Y después la importancia que tuvieron sus dos trabajos aquí, tanto Escondido como Mijas, aunque lo pongo entre paréntesis Tajos porque fue publicado en Estados Unidos como ese nombre Tajo, y en la edición británica también no está el nombre de Mijas, sino de Tajo, ahora lo veremos. Hoy en día a Ronald Fraser se le reconoce como un hispanista, pero es un hispanista para mí tremendamente transversal, porque en su obra le podemos ver perspectivas desde la mera historia a llegar a una perspectiva periodística, sociológica o antropológica, cosa que, por ejemplo, llama la atención, no está reconocido por el portal del hispanismo que tiene el Instituto Cervantes, que no lo reconoce como un hispanista. Llamativo, trabajo en la institución y siempre estoy luchando por eso. La importancia que tiene Mijas para él en su obra, para mí la define muy bien Mercedes Vilanova. Mercedes Vilanova es una de sus discípulas aquí en España. Es catedrática, si mal no recuerdo, de la Universidad de Barcelona, y es la que ha recogido todo el trabajo de historia oral que hizo Ronald Fraser en un momento determinado y la que impuso o adaptó, mejor dicho, su metodología, junto con Julián Casanova también, por ejemplo, a ello. Entonces conoce muy bien su obra y me encanta esta frase porque creo que define muy bien lo que Fraser buscaba en Mijas. Un problema de identidad y buscar fórmulas para escribir. En el fondo lo que estamos viendo es una persona depresiva, con problemas buscando quién soy, y eso es muy común en personas creativas, en personas que necesitan expresarse a través de las palabras, pintura, cualquiera de las artes, ¿no? Pero buscar su yo, por así decirlo. Entonces, para mí, Mijas, en cierto modo, contribuyó la historia de Manuel Cortés, que es muy importante, pero no solo de Manuel Cortés, sino de los más de 70 entrevistas que desarrolló en El Pueblo, contribuyó a que él se buscase o se encontrase, mejor dicho, como persona. Las pequeñas palabras que voy a decir realmente sobre él la he dividido en 3 partes. Una pequeña historia de vida, me gusta definirlo así como historia de vida porque creo que lo que tenemos que es ir buscando a la persona, al investigador. Una segunda parte en la que simplemente unas pequeñas pinceladas de lo que es su metodología y la importancia que tuvo Mijas un poco en la construcción o la experiencia para llegar a esa metodología, y terminaré con cuál fue el proceso de trabajo que él llevó tanto para desarrollar Escondido como para hablar de Mijas, del libro Tajos, mejor dicho. Bueno, Ronald Fraser nació en Alemania, aunque lo tenemos asociado al hispanismo, a los estudios hispanistas británicos, por así decirlo. Él nació en Alemania y su madre es de procedencia norteamericana, de Estados Unidos, y su padre es de origen escocés, que vivían en Alemania porque su padre básicamente trabajaba en los muelles de Hamburgo y la familia de su madre también estaba relacionada con el tema de barcos, ¿no? Y se encontraron allí y tuvieron pareja. Hicieron pareja y él nació allí en Alemania. Casualmente, Hitler en el 33 sube al poder y su familia decide emigrar de Alemania a Reading. Reading es una ciudad que está a una hora aproximadamente de Londres, ¿no? Y es, bueno, campo. Él se va a un lugar que se llama Manor House y donde empieza a no encontrarse como persona, empieza a cuestionarse. Manor House tiene una importancia capital en su vida y en su obra, y ahora lo veremos por qué. Pero allí realmente ve los problemas que tienen sus padres se separan, va a vivir a Estados Unidos, de Estados Unidos vuelve con su madre, va a Estados Unidos, después va a Suiza, y una vez que llega ya en edad de pasar a sus estudios superiores, intentó entrar en una universidad norteamericana, intentó entrar en Cambridge, donde un profesor directamente le preguntó, ¿tú qué quieres ser? Y él contestó que escritor, le dijo que para ser escritor no necesitaba estudiar, que lo que necesitaba era buscarse. Entonces, nos encontramos en esta perspectiva de una persona que busca escribir. ¿Dónde se fue? Se fue a San Francisco, estuvo trabajando como corresponsal de prensa del San Francisco Chronicle, o después en Reuters. En 1957 decidió liarse literalmente la manta a la cabeza y buscó un pueblo en el sur de España y se vino a Mijas a vivir. ¿Por qué viene a Mijas? Primero, no hay que olvidar una cosa, y es que hay un autor que tiene una influencia muy grande sobre todo el hispanismo, o yo diría que toda la historiografía británica, pensando en España, que es Gerald Brennan. Gerald Brennan, cuando nosotros, o por lo menos cuando yo empecé a leer la historia de Ronald Fraser,
Sinceramente, a mí me recordaba el leer Al sur de Granada, en cierto modo. Porque es esa idea de voy al sur de España, voy a encontrarme. Evidentemente, ¿por qué viene a España? Primero porque tiene capital para hacerlo. Desgraciadamente, su madre había fallecido un tiempo antes, había recibido una herencia y, bueno, tiene capital. ¿Dónde voy? Me voy al sur de España. Desgraciadamente vivimos en un país que era muy barato en comparación con el Reino Unido, donde se podía vivir bien y donde podía encontrarse a sí mismo, en ese sentido, pensando en Gerald Brennan. Después también, aquí en el pueblo encontró una cierta tranquilidad. Él básicamente vino a escribir, vino a relacionarse con la gente y vino a aprender. Primero, aprender un idioma. Y aprender un idioma no es ir a dar clases de inglés o de español, es vivir en la sociedad. Es vivir y comprender la mente de sus personas. Y con un componente que por desgracia, o por suerte o por desgracia, lo sé por experiencia. Y es que cuando nosotros aprendemos un idioma, normalmente siempre pensamos, si pensamos en inglés, pensamos en Londres. Allí hablan muy bien. Pero después nos tenemos que ir a donde yo vivo, en Manchester, que bueno, yo siempre doy en tono jocoso de que es como si se vienen aquí a aprender español. Pues tiene un componente mucho más complicado a la hora de entender, porque no solo entiendes un idioma, sino entiendes la mentalidad de la sociedad. Y ese para mí, en cierto modo, fue el éxito que tuvo Ronald Fraser. Pongo siempre un pequeño texto, disculpad porque creo que es un poco pequeño, en el último libro que él publicó, que se llama Las dos guerras de España, publicado en 2012, él hace en el epílogo, en el primer capítulo, perdón, él hace como una introducción a su vida. En cierto modo, es como su propio obituario casi, porque él describe, en cierto modo, toda su vida y falleció. El libro salió en el mismo momento que falleció, en esos momentos. Os recomiendo que lo leáis y no voy a pararme en ello porque si no nos vamos el tiempo y hay que ir a comer pronto, pero os recomiendo que os acerquéis a ese último libro que me parece fantástico en ese comentario. Aquí en Mijas, en año 57, dentro de sus paseos por el campo, ¿no?, y su tiempo escribiendo y sus lecturas, da la casualidad de que conoció a una persona que fue fundamental en su vida. Y es André Gorz, es un filósofo, periodista francés, de origen francés, que apareció, en sus memorias él cuenta que apareció básicamente en una motocicleta haciendo un reportaje sobre el sur y él le permitió ir a su casa a dormir, a dejar su motocicleta y entablaron una amistad fundamental. ¿Por qué? Porque en una persona creativa y en cierto modo perdida, que alguien te abra las puertas de un mundo que tú puedes comprender o que tú crees que puedes llegar a comprender, a lo mejor no te da la solución, pero sí te pone un camino. Y él, André Gorz, le abrió, por ejemplo, todo el tema de el contacto con los marxistas británicos, una escuela historiográfica muy importante en la segunda parte, de mediados del siglo XX, y sobre todo con la revista New Left Review, que es, con Perry Anderson a la cabeza, fundamental a la hora de comprender la obra de Ronald Fraser en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, él no tenía, en cierto modo, problemas económicos, entonces podía dedicar bastante tiempo a colaborar con esta revista, que lo puso en contacto con toda la nueva hornada de historiadores del Reino Unido e inclusive también internacionales, no solo historiadores, sino antropólogos, sociólogos, literatos. Por ejemplo, fue uno de los traductores de Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos. Trabajó muchísimo en intentar no solo comprender un idioma, comprender también una metodología de trabajo que se venía viendo de diferentes partes de las ciencias sociales, diferentes áreas de las ciencias sociales. Y en ese periodo habíamos dicho que él en su infancia estuvo en Reading, en Manor House. En ese periodo él decidió que, bueno, que tengo que descubrir qué es lo que me pasa. Otro periodo mal, depresivo, necesitaba encontrarse a sí mismo y tomó la decisión de coger una grabadora y se fue a Reading, a la casa donde intentar contactar con la gente con la que él había crecido y empezó a entrevistarlas con su grabadora. Y esas cintas en Manor House es la primera vez, por así decirlo,
que tenemos constatado desde que él empieza a trabajar con una metodología basada en fuentes orales. La importancia para mí de ello es que cuando vemos la obra de Ronald Fraser en su conjunto, olvidémonos de Mijas y de Escondido, que ahora centremos, pero cuando la vemos en su conjunto, vemos un proceso claro de la experiencia y el conocimiento que da la experiencia y el aprender de los errores, o no de los errores, sino de ver dónde posiblemente hemos tenido posibles fallos e intentar limarlos para encauzarnos en este camino. De ahí le llevo, que no me voy a detener, en los años 70, en mi opinión, sus tres grandes obras, o las tres obras que le tenemos que destacar, que son Escondido, Mijas y Recuérdalo tú, recuérdalo otros, que ahora me detendré un poco en ella. Años 80 lo tenemos ya como un hispanista bastante reconocido, sobre todo a partir de Recuérdalo tú y recuérdalo otros, su vida en cierto modo cambia, porque empieza a ser tomado en cuenta por el academicismo. Mijas y Escondido, realmente la historiografía académica pues no le prestó la suficiente atención que hoy en día sí se le está prestando. Pero tenemos, no sé, entrevistas en The New York Times, entrevistas en The Times, entrevistas en diferentes revistas especializadas, como una persona de referencia dentro del campo de la historia oral o de las fuentes orales. Yo lo recuerdo. Yo el único contacto que tuve con él fue cuando se hizo el libro de Manuel Cortés, la última edición, si mal no recuerdo, y en 2005, si mal no recuerdo, fue en noviembre, lo tengo en la cabeza. Recuerdo que estuvo aquí en esta sala dándonos una pequeña charla y viendo, vamos, impartiendo su conocimiento, por así decirlo, ¿no? Evidentemente de todo lo que sabe tanto de la historia del pueblo como de esa metodología. Desgraciadamente falleció, como he mencionado, en 2012. Y ahora veremos dónde está su legado y dónde iremos. Cuando hablamos de Ronald Fraser, pues yo siempre me sale la vena de profe, como digo, y siempre recomiendo libros para que leáis. In Search of the Past es el libro que está traducido en Busca del Pasado, que son esas primeras grabaciones que hace en Manor House. Y Beth fue la primera obra de literatura, es una novela que él escribió en los años 60, de la que, bueno, según él mismo comentaba, no se sentía bastante orgulloso, pero bueno, son de estas fases de experiencia y sobre todo interesante muy el estudio de 1968, del mayo del 68 francés, también desde la perspectiva de la historia oral, y a mí me parece muy interesante sus últimos trabajos intentando llevar a cabo en una comparativa basada en fuentes orales con la guerra de la independencia y también relacionándolo con la guerra civil española. Él realmente, si preguntamos aquí o en el Reino Unido por un referente en tema de historia oral, evidentemente impuso una metodología. La historia oral es tan antigua como la propia historia. Si nos vamos a los antiguos griegos, cuando ellos iban a buscar fuentes, básicamente lo que hacían era hablar con gente e intentar buscar qué hay de realidad, ¿no? En cierto modo, en eso que me estaban contando. Lo que hace realmente, y bueno, y en el siglo XIX se desprestigió muchísimo lo que eran las fuentes orales y después en el siglo XX hay una recuperación por parte sobre todo de la historiografía anglosajona de la necesidad de recuperar la opinión de los otros, de esa historia desde abajo, de esa historia de personas que por lo general no salen en los libros de historia y es necesario recuperarlos y en ese ejemplo para mí Fraser lo consigue. Para él hay un libro que es fundamental a la hora de comprender lo que quiere hacer con su metodología. Y es un libro de un antropólogo norteamericano que se llama Oscar Lewis, que se llama Los hijos de Sánchez, en el cual simplemente relata la historia de una familia de México DF, de una familia pobre de México DF, en cómo es su día a día y cómo vive realmente, cómo vive y cómo necesita las necesidades que tiene en su propio día a día. El prólogo de este libro es fundamental, porque muchas veces, si cogemos el libro de Escondido y cogemos la metodología que tiene Los hijos de Sánchez, vemos muchísimas similitudes, porque el libro de Escondido no es un libro de historia en sí, es un estudio antropológico, en cierto modo, y se basa en ello. Entonces, su metodología de trabajo se basa en la búsqueda de la construcción de una fuente. Primero hay que aclarar que la historia oral no es un campo de estudio. La historia oral son fuentes, simplemente, igual que las fuentes escritas que podemos encontrar o de cualquier otra característica. Pero tiene un componente fundamental, que es la subjetividad.
A que si nosotros contamos algo a alguien, nosotros siempre somos los protagonistas, aunque no hayamos estado. ¿Y cómo la persona que está entrevistando sabe discernir qué me está contando o cuándo nos estamos poniendo como autorrepresentantes de la propia historia? En ese trabajo, él lo que busca es la subjetividad, en el sentido de que la historia son hechos, es verdad, pero la historia también está en la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros pensamos del pasado? Aunque sea mentira. Pero si nosotros lo creemos, en cierto modo es una representación de ese pasado que estamos haciendo. En ese campo es donde él trabaja, en cierto modo. Por eso, cuando nosotros leemos sus libros, tanto Mijas como Escondido, vemos cómo va saltando, en cierto modo, en diferentes temáticas, que van desde la política a la economía, podemos ver vida cotidiana, hasta las fiestas, ¿no?, de aquí del pueblo. Y, sobre todo, él consigue una cosa importante que es donde se ve su capacidad, se ve su vertiente de escritor. Y es que los libros están muy bien escritos, tanto en inglés como la traducción que tiene en español, me parece que están bastante bien. Bien escritos en el sentido, cuando vemos su trabajo, y ahora veremos algunas referencias de los trabajos de aquí de Mijas, son conversaciones. Es la capacidad también de dar forma para que cualquier persona, no avezada en cualquier campo historiográfico, sino cualquier individuo que tenga interés, pueda conocer la historia de lo que él está contando. Por lo tanto, tenemos un historiador que es completamente transversal, que usa la metodología de las diferentes ciencias sociales para adaptarlo a lo que él quiere. En el fondo, lo que quiere es escribir. Quiere contar historias, independientemente de que sea algo relacionado con el campo de la historiografía. Él lo que quiere es contar historias y lo consigue a través de ello. Me parece, aunque el texto es un poco largo, me parece fundamental su propia explicación, ¿no?, que es una entrevista que le hicieron a principios de los años 90, de cuáles son los 4 vocablos, ¿no?, que él define, lo que tiene que ser el trabajo con las fuentes, ¿no?, y sobre todo con el trabajo con las entrevistas. Privilegiado, porque en cierto modo él está contribuyendo a crear una fuente histórica, y él decide, en cierto modo, cómo o qué forma le va a dar a esa fuente histórica. La pasión, bueno, la historia sin pasión no es nada, nos guste o no. La paciencia, hay que ser también protagonistas cuando a lo mejor tenemos que entrevistar a 70 personas que nos están contando exactamente lo mismo y cada uno es protagonista o cada uno busca, ¿no? Y cómo hacemos un esquema en nuestra cabeza para todo ello. Y sobre todo la persistencia, y yo pienso que eso es fundamental. Venir a Mijas como vino en el año 1969 para entrevistar a una persona que había salido después de 30 años, me parece como un ejemplo de persistencia en buscar esa idea que él tiene. En todo este proceso de su metodología es lo que mencionaba antes. Yo creo que se ve un salto clarísimo, o una evolución, mejor dicho, clarísimo, entre sus 3 obras de los años 70 que tienen la misma estructura, en cierto modo. La diferencia, ¿cuál es? Que en Escondido él hace la historia oral de una familia. En Mijas él hace la historia oral de un pueblo y se mete en las relaciones sociales, ¿no? Y intenta buscar esa profundidad que tiene, ¿no?, más allá de... Y en Recuérdalo tú y recuérdalo otro se atreve con un proyecto a nivel nacional. Lo que me parece, vamos, una barbaridad increíble, y sobre todo la capacidad de síntesis y de organización a la hora de ponerte en este tipo de investigaciones. Y no hay que olvidar nunca nada, y es que él, cuando está investigando, su foco está en el público anglosajón. Eso no quita que la obra pueda ser traducida, pero su público fundamental, sus editores fundamentales, estaban en estas 3 obras, sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos. Recuérdalo tú y recuérdalo otro, o Blood in Spain, of Spain, para mí tiene un componente fundamental, y sobre todo porque es donde él llega en cierto modo al culmen de su obra historiográfica, en mi opinión, publicada en 1979 en Estados Unidos y en el Reino Unido en esa época, y después se tradujo aquí en España de la mano de José Fontana, que fue el que vio el título de Blood in Spain, que significa sangre en España, ¿no? Y decía que era un poco llamativo, y él decidió poner el título de un poema de Luis Cernuda, que rememorando sobre todo al batallón Lincoln de las Brigadas Internacionales, le dio el título que tiene hoy en día el libro, que es Recuérdalo tú y recuérdalo otros.
un libro para mí fundamental y sobre todo para conocer lo que es la historia de la Guerra Civil Española. Pero volvamos a Mijas, que es lo que realmente me interesa en este trabajo. Comprender el trabajo de Ronald Fraser es comprender también su relación con Manuel Cortés. Él se fue en Mijas en el año 59, si mal no recuerdo, y empezó a trabajar con New Left Review, con su relación con diferentes campos historiográficos, y evidentemente sus problemas también. Empezó a publicar sin gran éxito y un día, paseando por Londres, leyendo el Times, se encuentra la noticia que tenéis ahí, en el cual, con algunos errores que tiene la noticia, pues él se da cuenta de, bueno, esta es la historia que yo estaba buscando. Encima en un pueblo, porque cuando él estuvo en el año 57, ya la gente de aquí de Mijas ya había contado una historia de que había un hombre que había desaparecido, que era el antiguo alcalde, pero él no tenía claro realmente cómo ir dándole forma, e inclusive en esos pequeños borradores que él vino aquí a escribir, pues se inventó un personaje que podía ser similar a esa persona que había desaparecido después de la guerra y que la gente, pues bueno, lo mencionaba, pero que tampoco lo tenían como muy claro, ¿no? Cuando vio la noticia, él pues dice, tengo mi historia, ¿qué decide? Me voy para Mijas. Pero en vez de irse en el momento en el que la vio, sería 14-15 de abril del 69, el Times, el periódico del 14 de abril, él decidió esperar. Bueno, seguramente, como se vio en prensa, si vamos a esos días al Diario Sur o cualquier diario pues Manuel Cortés salió bastante en prensa y tenemos algún reportaje inclusive que se desarrolló, y él esperó hasta verano. Le escribió una primera carta a Manuel Cortés y negociaron para que él le diese una serie de entrevistas a Ronald Fraser. Y aquí me parece muy importante el contexto. Cuando nos acercamos a este libro, inclusive hoy en día, nunca hay que olvidar que es 1969, que estábamos viviendo todavía bajo una dictadura. Una persona que se había tirado 30 años en su casa después de la Guerra Civil. Y, en cierto modo, tiene la valentía, en cierto modo no, tiene la valentía de darle una entrevista a un investigador británico, o de origen británico. Entonces, él lo que en sus conversaciones, ahí tenéis una pequeña imagen, la imagen de abajo, en la cual pues son las transcripciones que Ronald Fraser hizo sobre esas conversaciones. Él lo que lleva no es tanto preguntas-respuestas, sino lo que quiere es conversar, porque lo primero que va a buscar en ese proceso de trabajo son una serie de entrevistas. Yo tengo contabilizadas unas 14 entrevistas aproximadamente, aunque tengo algunas referencias en los archivos que son cerca de 20 veces las que se pudieron encontrar. 20 veces, pongamos una hora y algo, se tienen conversaciones bastante profundas con esas personas si quieren estar. Y tuvo conversaciones, como bien sabéis, y no se adelanta nada, tanto con Manuel como con Juliana, como con María, como con su hija. El proceso de trabajo es donde se ve, donde él va implementando esa metodología. Porque en sus entrevistas, ahí tenemos las fechas, que lo he puesto aquí, las que yo tengo constatadas. Era muy interesante porque cuando se veían las transcripciones de la entrevista del 7 de agosto, por ejemplo, él no empezaba con una pregunta después. Él lo que había hecho en ese proceso es releerse toda la entrevista, o escucharla en ese caso, mejor dicho, toda la entrevista, e intentar indagar en posibles dudas, pero buscándose también la confianza del entrevistado. Yo me imagino en la persona de Manuel Cortés entrevistándome y él tiene que ser muy difícil hablar después de 30 años. Por lo tanto, la capacidad que tuvo para buscar esa confianza de su interlocutor, yo creo que después se ven cartas de que llegó a una cierta amistad con él y que se tenían bastante cariño mutuo por esa amistad que pudieron hacer. Como he comentado, bueno, el trabajo sería entrevistas, las lecturas que tuvo, el proceso de transcripción y después de corrección que desarrollaron en diferentes temas que trataron, que van desde el sindicalismo, que lo vemos en sus libros, vida cotidiana o cualquier cosa que podamos ver. Una de las cosas interesantes que se ven, creo que en el libro se reflejan menos, pero en las transcripciones se reflejan muy bien, es la adaptación al registro. Es decir,
la adaptación a mi interlocutor, a mi entrevistado. Evidentemente no es lo mismo entrevistar, en este caso a Manuel, una persona formada, que a Juliana. No es lo mismo no solo por los 30 años que estuvo dentro del... sino porque la percepción de Juliana del pueblo era totalmente distinta, o podía ser diferente en su formación. Entonces, eso me parece que se refleja muy bien en las entrevistas. Y después, el proceso de creación de ese relato coherente en el libro, Manuel contribuye a ello. Manuel contribuye porque ahí vemos una imagen en la que se ve una transcripción y todas esas palabras escritas son de puño y letra de Manuel Cortés, de las correcciones, matizaciones o explicaciones que él, una vez que ya había pasado la entrevista, hacía. Esto es un proceso largo. Por ejemplo, aquí tenemos alguna carta, Manuel, escrita a mano, Ronald, escrita a máquina, en la que básicamente lo que se estaban intercambiando son los manuscritos de las transcripciones y en un proceso, primero, y antes de que se me olvide, ellos hicieron la entrevista en español. Entonces tiene una doble transcripción. La transcripción del propio lenguaje al papel, pero también la transcripción o la traducción del español al inglés. Es decir, un trabajo arduo y en el cual Manuel, evidentemente al inglés no, pero en ese pulir del texto en español, pues tuvieron una comunicación por carta. Inclusive Ronald Fraser estuvo viniendo durante un tiempo aquí también para reunirse con él y ver su visión también y si la historia realmente podía ser, por así decirlo, lo que él también tenía en la cabeza. Es interesante, pues, porque se ven también muchos aspectos, como una cosa que me interesa muchísimo para ver la historia, que es el concepto del miedo. Aquí en el texto que está mecanografiado, pues vemos como él matiza y habla de la camarilla de no puedo hablar en una conversación que está siendo grabada. O, por ejemplo, cuando en una entrevista a Jill Kelly, en los años 80, Fraser le comenta que, bueno, que el libro no había podido ser publicado en España porque la mujer, Juliana en este caso, no quería que fuese publicado en España. La edición que yo tengo precisamente del libro no es la edición española, es la edición que se hizo en México en el año 73, ¿no? Evidentemente ya hoy el mundo ha cambiado mucho y la globalización es bastante sencilla de conseguir libros en cualquier sitio, pero estamos hablando, por eso digo importante el pensar en ese contexto del año 73. Con toda esa investigación, Fraser tuvo dos ediciones, una en Estados Unidos, otra en el Reino Unido, e inclusive la que os he enseñado, que recientemente, en el año 2010, se ha publicado en la editorial Verso. La editorial Verso es una editorial que él montó, que depende de New Left Review, y que tiene un fondo espectacular, y que normalmente saca esa versión, y encima he visto recientemente que ha sacado también una versión en ebook, en el libro digital. Por lo tanto, bueno, yo creo que eso demuestra un cierto interés que tiene sobre todo el campo historiográfico sobre esta obra en concreto. Pero lo que más me llamó muchísimo la atención es que lo he encontrado publicado en Holanda, en Japón, ahí no tengo la referencia, lo sigo buscando, o en italiano. Es decir, cuando un libro se publica en diferentes idiomas, pues bueno, es porque demuestra un cierto interés y el autor está siendo, o estaba comenzando a ser conocido. En español tenemos las ediciones que veis ahí, la de 1973, con Escondido la vida de Manuel Cortés, de la edición mexicana, traducida por Carlos Gerhard, que es un personaje tremendamente interesante, porque es un republicano que salió al exilio, y es uno de los grandes traductores de Fondo de Cultura Económica. Cualquier persona que estudie el siglo XX de España, Fondo de Cultura Económica tiene un fondo fantástico de cualquier campo historiográfico, y Carlos Gerhard es uno de los traductores al español. Entonces llama la atención que un traductor de tanto renombre en ese contexto, pues bueno, se ponga con esta obra. Y después tenemos las dos ediciones de la editorial de Alphonse el Magnánime y la última que fue con crítica. Esa obra está fantástica, pero el academicismo le dijo que eso no era un libro de historia, que eso era un libro de antropología y que era un libro... Sin embargo, vemos un personaje como Arthur Miller, no hace falta presentarlo,
Arthur Miller escribió una crítica bastante buena, fantástica, en New York Times sobre la obra de Escondido. Y después una historia, evidentemente para cualquier británico la figura de Gerald Brennan es fundamental. Gerald Brennan en esos años vivía en Alaurín el Grande. Entonces él cuenta que cogió su coche, se fue a la casa de Gerald Brennan y le dejó el manuscrito, el texto del libro, se lo dejó allí. Y Gerald Brennan pensaba que era otro investigador, no tenía ni idea de quién era Ronald Fraser. Pero cuando leyó el libro hizo una crítica bastante buena sobre él y además entablaron una muy buena amistad entre Ronald Fraser y Gerald Brennan. Inclusive la pareja de Ronald Fraser en aquel momento editó algún libro de Gerald Brennan. En Estados Unidos, la obra Escondido, la segunda que tenéis en el centro, fue publicada por una editorial bastante conocida que es Pantheon Books. El editor de Pantheon Books le comentó, una vez que vio la obra, oye, nosotros tenemos una serie sobre pueblos de diferentes lugares del mundo, creemos que tu trabajo sobre Mijas y que tienes un buen conocimiento de ese contexto, creemos que podrías hacer un libro bastante interesante sobre él. Eso le dio pie al proyecto Tajos, en el cual él, partiendo de ese conocimiento, llevó a cabo unas 70 entrevistas aproximadamente, con la única premisa de que viviesen en un radio de 3 kilómetros del pueblo. He visto el contexto, no sé si realmente vivían a 3 kilómetros, pero bueno, va a haber que ir viéndolo en el proceso de investigación. Lo interesante de este proceso es que mientras que en el libro de Escondido él tuvo alrededor de unas 20 conversaciones en profundidad con Ronald Fraser, con Manuel Cortés y con Julián y con María, donde tuvo tiempo para conocer a la persona, aquí ya lleva a cabo 70 entrevistas y no puede moverse mucho más solamente por el tiempo. Me encanta en algunos de los archivos que he encontrado, pues bueno, ahí veis un calendario, el que está en el remarco amarillo, un calendario de domingo, lunes, martes, miércoles, todas las entrevistas que tenía cada uno de los días. Evidentemente me imagino yo que no le daría tiempo a ir revisando lo que iba entrevistando, sino que tenía que hacer después un trabajo en su conjunto, un contexto distinto. La organización de este trabajo tiene ya mucha más complejidad. ¿Complejidad por qué? Porque vivimos en los años 70. Otra vez el contexto es muy importante y no lo olvidemos, dictadura. Entonces, hablar con la verdad o con la verdad que cada uno tiene en su mente, en estos vencedores y vencidos que él entrevista, pues es difícil. Por lo tanto, vemos que en el libro, si nos acudimos a él, todos sabemos que tienen una serie de seudónimos, en los cuales, bueno, seguramente algunos podemos conocerlos, son fáciles de reconocer, otros a lo mejor un poco más complicados, pero él se hizo todo un esquema de ir buscando para no pillarnos. Llama la atención de que, bueno, también esos seudónimos también fueron a los términos, los toponímicos, a los nombres de la población. Tajo, ya os he dicho que era Mijas y que está publicado así como Tajo, pero Fuengirola, tenemos Casas Nuevas, Laurín el Grande, Benamalí, Coín, Posada, Benalmádena, etc. Pero lo que me llama la atención es... no sale. Bueno, lo que me llama la atención es que año 2021, archivo de la Universidad de Liverpool, donde está el fondo, he tenido que firmar para consultarlo un texto en el cual no puedo revelar ningún nombre, no puedo hablar con ninguna de las personas que fueron entrevistadas, porque todavía en cierto modo existe una cierta autocensura, ¿no? Una idea, y sobre todo es una crítica para mí en cierto modo a la Universidad del Libro, una cierta autocensura sobre esa fuente, y no debemos olvidarla. España vive en democracia y hace 40 años de esas entrevistas y desgraciadamente pues la gran mayoría de ellos ya no están con nosotros. Este libro tuvo las 3 ediciones, publicado en el Reino Unido como De Pueblo, en Estados Unidos como Tajos, haciendo el foco siempre en la Costa del Sol, pero bueno, Tajo puede ser el Tajo de Ronda, no sé dónde nos podemos ir. Y después en el año 85, es decir, 12 años después, se publicó como Mijas, República, Guerra, Franquismo en un pueblo andaluz.
que yo de niño siempre recuerdo como de los primeros libros que tuve en mi casa y lo tengo todavía como una joya que me imagino que lo compraría mi querido padre. Entonces, vemos como esta obra, en cierto modo, que para mí es más importante o más rica que Escondido, en cierto modo no es ni conocida por nosotros mismos en muchos aspectos. Por lo tanto, bueno, quizás a lo mejor es el momento ahora mismo en 2021 de hacer una reedición nueva que podamos ir viéndola. Concluyo. He hablado de historia oral y he hablado de... Pero bueno, la historia oral, ¿dónde está? Está en 2 libros y aquí yo no escucho las palabras de nadie, solo me estoy escuchando a mí hablando, soltando un rollo. Lo interesante para mí es que el proyecto en el que estoy entrando es buscando un proceso de digitalización de todo el fondo que tiene Ronald Fraser en la Universidad de Liverpool, que son 9 cajas, con posibilidades importantes en las cuales la idea es recuperar la voz de esos migenios que en el pasado abrieron las puertas de su casa a Ronald Fraser y que aportaron algo diferente a lo que se estaba haciendo. En la Universidad de Liverpool, en la biblioteca Sidney Jones, hay ahora mismo 9 cajas con toda la documentación del archivo, o mejor dicho, toda la documentación de la investigación que Ronald Fraser hizo tanto de Mijas como de Escondido y que lleva 25 años sin tocarse. Por lo tanto, yo creo que puede ser un momento interesante para que volvamos a ella. También pongo el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona porque es donde está todo el fondo de Recuérdalo tú, recuérdalo otros, que es una joya y que es muy recomendable, pero que no es el caso de esta charla porque lo que nos interesa es el fondo de Mijas. Ahí simplemente os pongo todo el material que he podido consultar, en cierto modo. De la parte de Manuel Cortés hay alrededor de unas 20 cintas de cassette, de estas antiguas con el Wallman, pues las tenemos ahí para trabajar. Y de la parte de Mijas, del libro de Tajo, hay alrededor de unas 60 cintas, aunque la referencia que tengo son más de 70 entrevistas. Algunas de ellas no fueron cogidas para el propio libro y publicadas. Quiero terminar simplemente pues dándole la enhorabuena a Paco, a Óscar, a todo el equipo de Cultura por estas magníficas jornadas que siempre organizan y sobre todo en un año difícil por el tema de la pandemia. Trabajo en el sector cultural, así que sé lo complicado que a veces es hacer este tipo de eventos en el que pueda asistir la gente. Muchas gracias a todos, a mis incondicionales, mi familia, por venir a escucharme simplemente y bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis, pues simplemente me preguntáis y encantado de contestaros.